Hola, hola, crocheteros y crocheteras. Sean todos bienvenidos a este su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. Para la masterclass de hoy he preparado el paso a paso detallado de este modelo hermoso, versátil, espacioso y muy fácil de realizar. La vamos a estar trabajando solo con puntos bajos desde la base hasta la manigueta. Una bolsa con muy buena estructura, con unos detalles hermosos. Yo te estaré compartiendo todo lo que debes saber para que el resultado tuyo sea como este. Cuando te dije que era una bolsa versátil es porque realmente lo es. Mira este cambio. Puedes transformar la bolsa y usarla en diferentes ocasiones. Puedes llevarla con la manigueta corta o puedes llevarla manos libres. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales: 80 centímetros de cadena, 2 argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro, marcadores de punto, cinta métrica, una plaquita personalizada, tijeras, 2 argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, aguja de tejer de 5 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3.5, la usaremos para esconder hebras, un broche dorado de 4 centímetros y medio por 3 de alto. Tú puedes usar el que tengas disponible. Los herrajes son de tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. Voy a trabajar con trapillo pluma extra licrado. Este es en tono morado de Polus Insumos. Tiene una hebra de 3 centímetros de ancho. Y en la descripción del video les voy a dejar la cantidad exacta de material que nos estaremos gastando en este proyecto. También vas a encontrar ahí el enlace a su página de compras. Vamos a trabajar la base del bolso. Esta va a ser una base rectangular con punto bajo. Iniciamos realizando un nudo deslizado y tejeremos 22 cadenetas. Completé las 22 cadenetas. Vamos a realizar una adicional y esta va a ser nuestro punto de altura para un total de 23 cadenetas y miden 17 centímetros de largo. Vamos a iniciar la primera vuelta, giramos la cadeneta y trabajaremos en la parte de atrás donde están las lomitas. Comenzamos en la segunda lomita porque la primera será nuestro punto de altura. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura. Aquí tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí hemos realizado nuestro primer punto bajo. Pasamos ahora la aguja debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra, damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Repetimos el proceso debajo de la siguiente lomita. De esta forma vamos a continuar trabajando hasta llegar a la última. Llegué a la última lomita, pasamos debajo, tomamos hebra, damos altura y cerramos el punto. Realizo ahora una cadeneta al aire. Finalicé ya la vuelta número 1 con un total de 22 puntos. Verifiquen por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
giramos la pieza. Iniciamos ahora la vuelta número 2. Esta la vamos a trabajar debajo de la cadeneta completa. Contamos 1, que es el punto de altura, y 2 viene siendo el primer punto de la vuelta. Tomamos hebra y realizamos el primer punto. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta, realizamos el punto y continuamos trabajando de esta forma hasta llegar a la última. Pasamos la aguja debajo de la última cadeneta. Aquí realizamos el punto, hacemos cadeneta al aire y giramos la pieza. Acá hemos finalizado la vuelta número 2 con 22 puntos. Vamos a continuar subiendo las vueltas de esta forma hasta llegar a la vuelta número 10. Comenzamos siempre contando 1 y 2 debajo de la segunda cadeneta. Realizamos punto bajo. Voy a realizar el último punto. Paso debajo de toda la cadeneta. Realizo cadeneta al aire. Y aquí ya finalicé las 10 vueltas. Miren cómo les debe ir quedando la base. Así se ven los puntos, todos del mismo tamaño y bien tupidita la puntada. Miren que no hay espacio de luz entre ellos. Así se ve la base en la parte de atrás. Si quieres realizar la base más larga, acá en las cadenetas vas a aumentar de 2 en 2 hasta llegar al largo deseado. Y si quieres que sea un poquito más ancha, continúas trabajando las vueltas hasta llegar al ancho deseado. Te muestro cómo vas a identificar cada vuelta. Te ubicas donde están las lomitas. Esta es la primera. Acá donde está el punto es la segunda. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a trabajar ahora el borde de la base. Este lo vamos a hacer con punto bajo. Nos ubicamos aquí en el último punto y miren que aquí ya realizamos cadeneta al aire. En esta cadeneta vamos a colocar un marcador para saber que ahí inicia la vuelta. Vamos a realizar el primer punto pasando la aguja en el centro del último, tomando la hebra que está aquí al ladito y la que está en la parte de atrás, esta. Este punto corresponde a esta última vuelta. El siguiente lo vamos a hacer donde están las lomitas, lo vamos a hacer debajo. Mira que este punto corresponde a la segunda vuelta, entonces vamos a estar trabajando un punto correspondiente a cada vuelta que hemos realizado. Acá las 2 hebras debajo de la lomita. Así hasta llegar al último. Pasamos la aguja en el centro del último punto, tomando la hebra de arriba y la que está atrás. Realizamos aquí un punto. Pasamos debajo de la lomita. Debajo de las 2 hebras. Vamos a realizar acá, debajo de esta lomita, el último punto. Aquí trabajamos 10 puntos. Verifiquen, contamos el primero después del marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado y aquí vamos a iniciar en la cadeneta realizando un aumento triple. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, tomamos hebra y realizamos punto bajo. Hacemos cadeneta al aire, pasamos la aguja nuevamente en esa cadeneta y completamos aquí el tercer punto. En el punto del centro o en la cadeneta del centro vamos a colocar un marcador. Vamos a trabajar ahora un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar acá a la última. Llegué a la última cadeneta, vamos a realizar acá un aumento triple como lo hicimos en la primera. Acá completé los puntos de este lado trabajando un total de 20 puntos sin contar el punto del aumento. Empecé en el siguiente después del aumento y acá en este pasamos debajo de la cadeneta completa, realizamos un punto, cadeneta al aire, colocando en esta el marcador, pasamos la aguja nuevamente en ese espacio y completamos el tercer punto. Vamos a trabajar ahora los 10 puntos de este lado, pasamos la aguja debajo de las dos hebras, igual como lo hicimos del otro lado, debajo de la lomita, debajo de las dos hebras. Acá aprovechamos y escondemos la hebra sobrante, pasamos aquí debajo de las dos hebras, debajo de la lomita, aquí vamos a realizar los últimos dos puntos, pasamos acá debajo de las dos hebras, debajo de estas dos últimas, y con este punto finalizamos los 10 de este lado. Contamos después del aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a trabajar acá los últimos puntos, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta realizando aquí el aumento correspondiente. Pasamos debajo, tomamos hebra, damos altura y cerramos. Hacemos cadeneta al aire y colocamos acá un marcador. Paso la aguja nuevamente debajo de esa cadeneta y completo el tercer punto. Vamos a trabajar ahora un punto bajo debajo de cada cadeneta hasta llegar acá, al punto que está antes del marcador. Llegué a la cadeneta que está antes del marcador, paso la aguja, realizo aquí un punto, cadeneta al aire, coloco en esta un marcador. Vamos a hacer el cierre de la vuelta para completar acá el último aumento. Miren que aquí tenemos 1 y 2 con la cadeneta al aire. El tercer punto se complementa al momento de hacer el cierre de la vuelta. Retiramos acá el primer marcador y miren que aquí tenemos la cadeneta al aire. Vamos a reemplazar esta cadeneta por la cadeneta de cierre, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. Miren que esta es la que está encima del primer punto. Pasamos de atrás hacia adelante,
Presten mucha atención a este cierre para que no les esté faltando o sobrando algún punto. Colocan la orejita reservada en la aguja y llevan hacia atrás. Aquí ajustan muy bien. Y miren que con este punto completamos los 3 de este lado. Tenemos uno, cadeneta al aire, que es donde está el marcador, y el siguiente punto, que es el punto que hemos formado al momento de hacer el cierre. Ya tenemos la base lista, así les debe ir quedando. Trabajamos aquí un total de 72 puntos. Verifiquen que de este marcador a este, en cada lado, tengan 22 puntos, y aquí antes de los marcadores, en cada lado deben tener 12 y 12 puntos. Les voy a dar ahora las medidas. De largo 22 centímetros y medio, de ancho 11 centímetros y medio. Al momento de finalizar, te recomiendo ir organizando y acomodando los puntos. Esto te ayuda a darle forma a la base y que quede rectecita. Mira cómo se ve. Esta es una de las bases más fáciles, más rápidas y con muy buena estructura. Mira cómo queda. Si te preguntas, Mari, ¿puedo trabajar esta base o todo el proyecto con otro tipo de material? Claro que lo puedes hacer, puedes adaptar el proceso dependiendo del material que tengas disponible. Este puede ser cordón seda, cordón PIP, cordón de poliéster, hilo macramé. Lo que debes tener en cuenta es que las medidas van a variar. Vamos a subir el cuerpo del bolso. Continuamos trabajando con punto bajo. Tomamos la base con la parte derecha al frente y nos ubicamos acá donde hemos realizado el cierre de la vuelta. Vamos a abrir la primera vuelta de subida pasando la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Aquí colocamos la orejita reservada en la aguja, ajustamos un poquito la hebra hasta que esta orejita o esta hebra nos quede el tamaño de las demás cadenetas. Tomamos hebra, pasamos por todas, damos aquí un poquito de altura y cerramos el punto. Pasamos debajo de toda la cadeneta, realizamos punto bajo, debajo de la cadeneta siguiente y continuamos trabajando un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar al punto donde está el marcador. Llega al punto donde está el marcador, aquí retiramos y en este punto vamos a realizar un aumento de 2 puntos. Pasamos la aguja debajo de toda la cadeneta, realizamos aquí uno, pasamos la aguja nuevamente y completamos el segundo punto. Miren aquí cómo se ve el aumento, 2 puntos dentro de un mismo punto. Vamos a trabajar ahora punto bajo debajo de cada cadeneta hasta llegar acá al punto donde está el marcador. Llegué al punto donde está el marcador, retiro y realizo aquí el aumento. Uno, paso la aguja nuevamente y completo aquí el segundo punto. Trabajo de este lado un punto debajo de cada cadeneta y aquí donde está el marcador realizo el aumento. Continúo de este lado un punto debajo de cada cadeneta y nos vemos acá para finalizar y completar el aumento.
Llegué aquí al punto que está antes del marcador. Aquí vamos a hacer ya el cierre de la vuelta. Retiramos. Y aquí vamos a trabajar el último aumento. Pasamos debajo de toda la cadeneta. Tomamos hebra y realizamos el primer punto. Pasamos nuevamente y completamos acá el segundo punto. Aquí haremos el cierre, damos altura a esta orejita y vamos a pasar debajo de la primera cadeneta completa. Miren qué es esta. Esta no. Este es el cuerpo del punto que se va a formar al momento de hacer el cierre de la vuelta. Ustedes deben de fijarse, pasar la aguja debajo del punto completo y este viene siendo siempre el que está en la primera cadeneta, que es esta. Miren, aquí está el punto, encima de la cadeneta, pasan debajo, colocan la orejita reservada en la aguja y llevan hacia atrás. Miren que acá hemos completado el primer punto. Finalizamos acá ya la primera vuelta de subida y aquí debemos tener un total de 76 puntos. Aumentamos en cada esquina un punto adicional. Entonces, ¿dónde estaban los marcadores? Hemos realizado 2 puntos. Mírenlo aquí, uno en cada esquina. Cuando finalicen, así les va a quedar la base. Se les va a ver algo así y esto es normal porque ella va tomando la estructura a medida que vayan subiendo. Entonces traten de realizar los puntos no tan sueltos, sino que queden justicos para que el cuerpo del bolso vaya subiendo con firmeza. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta de subida. Pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Colocamos la orejita reservada en la aguja y aquí ajustamos. Siempre vamos a ajustar hasta que esta hebra nos quede el tamaño de las demás cadenitas. Y de esta forma vamos a abrir todas las demás vueltas en este proyecto. Tomamos la hebra y pasamos por las dos. Damos un poquito de altura y aquí cerramos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra y aquí vamos a formar el primer punto completo. Aquí en esta cadeneta que se forma encima del primer punto van a colocar el marcador para saber que en ese punto deben cerrar la siguiente vuelta. Entonces este paso lo pueden hacer para que no se confunda y tengan presente siempre dónde van a hacer el cierre. Continúan trabajando pasando la aguja debajo de la siguiente cadeneta. En esta vuelta no vamos a trabajar aumento. A partir de ahora vamos a subir con la base de 76 puntos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y realizamos punto bajo. Continuamos trabajando por toda la orilla de la pieza hasta llegar nuevamente al punto que está antes del marcador. Hemos llegado al punto antes del marcador, realizamos acá el último, hacemos el cierre, damos altura a esta orejita. Miren que acá nos ubicamos en la primera cadeneta completa. Retiramos aquí el marcador, pasamos la aguja de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Finalizamos la segunda vuelta de subida con un total de 76 puntos. No realizamos ningún tipo de aumento.
Así les debe ir quedando la pieza. Lo que deben hacer es ir organizando los puntos a medida que vayan trabajando. No se preocupen si las piezas se les ve así un poco torcida, esto es normal y a medida que empiecen a subir ya va tomando su estructura. Entonces acá abrimos ahora la vuelta número 3. Miren que es el mismo proceso que hemos realizado en las vueltas anteriores. Trabajamos acá un punto debajo de cada cadeneta. Vamos a iniciar la vuelta número 3. Abrimos como hemos abierto las vueltas anteriores. Continúo trabajando un punto debajo de cada cadeneta. Sigo el proceso hasta llegar a este último punto donde hago el cierre. Abro la vuelta número 4. Trabajo sobre la base de 76 puntos hasta llegar a la vuelta número 19. Completé la altura de la bolsa, trabajé aquí un total de 19 vueltas, contamos a partir de la primera vuelta de subida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si quieren la pieza un poquito más alta, continúan trabajando las vueltas con punto bajo hasta llegar al alto deseado. La altura desde la primera vuelta de subida es de 19 centímetros. Vamos a realizar el cierre de esta última vuelta. Soltamos acá el punto. Pasamos debajo de la cadeneta. Realizamos punto bajo. Aquí ya corté la hebra. Sacamos. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta. Ajustamos un poco. Pasamos la aguja en el centro de la última y debajo de la lomita que está en la parte de atrás. Tomamos la hebra, llevamos hacia atrás. Aquí hemos formado la cadeneta, ajustemos el tamaño. Tomamos la hebra sobrante y la escondemos debajo de los puntos. Cortamos hebra. Acá en la puntica, en la parte de abajo, pueden colocar un punto de silicona o realizar una costura sencilla. Esconden la puntica debajo de los puntos, acomodan muy bien, rectifican que el punto quede bien y de esta forma van a esconder todas las hebras en este proyecto. Vamos a trabajar la tapa del bolso. Esta también la vamos a hacer con punto bajo. Tomamos la pieza, acomodamos de esta forma para que nos quede bien rectecita. Colocamos un marcador en el punto que queda en toda la esquina. Contamos después de este primer marcador por toda la orilla hasta este debemos tener 38 puntos, igual en la parte de atrás. Recuerden que aquí tenemos un total de 76 puntos. Ya hemos dividido la pieza en dos partes iguales. Vamos a trabajar la tapa en la parte de atrás donde hemos realizado los cierres de la vuelta. Entonces contamos después del marcador 10 puntos hacia adentro. Miren que aquí está el marcador.
Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos acá un marcador. De este lado realizamos el mismo proceso, contamos 10 puntos, después del marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De este marcador a este debemos tener 19 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Realizamos un nudo deslizado. Giramos la bolsa. Pasamos la aguja en la cadeneta donde está el marcador. Tomamos la hebra. Y aquí realizamos un punto. Para completar el punto bajo debemos pasar la aguja nuevamente en esa cadeneta. Tomamos hebra y realizamos un punto. Miren que acá hemos completado el punto y esta cadeneta nos queda como punto de altura. Vamos a trabajar punto bajo hasta llegar al siguiente marcador. Aprovechamos y soltamos el nudo deslizado. Tomamos la hebra y escondemos debajo de los puntos. Llega al punto donde está el marcador, pasamos debajo y realizamos acá el último punto. Con este completamos 19 puntos y deben contar a partir de la primera cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 2, pero esta no la vamos a hacer de regreso, sino que nos ubicamos acá donde hemos hecho el último punto. Miren que no realicé cadeneta al aire, sino que le voy a dar altura a esta orejita. En esta orejita vamos a pasar la hebra. Cierran de este lado muy bien. Miren que aquí esta hebra nos va a servir como punto de altura y vamos a llevar la hebra acá en la parte de atrás del tejido. Acomodamos muy bien, traten de no estirar mucho, siempre dejen un poquito holgado. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta. Tomamos la hebra. Y antes de cerrar, verifiquemos que la hebra no quede muy tensionada. Cerramos el punto, pasamos la aguja nuevamente debajo de esa cadeneta. Tenemos dos orejitas, tomamos hebra y cerramos. Acá hemos completado el primer punto bajo. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y trabajamos punto bajo. Llegué a la última cadeneta, pasamos debajo, realizamos aquí el último punto, damos altura a la orejita y pasamos debajo la hebra. Cerramos.
Acá repetí el proceso adelantando las vueltas hasta llegar a la número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a realizar 3 vueltas ya para finalizar y estas las vamos a hacer en disminución. Ya pasé la hebra dentro de la orejita, llevamos de este lado y acá vamos a realizar el primer punto. Este lo vamos a hacer debajo de la segunda cadenita. En esta no vamos a trabajar porque en esta vuelta comienzan las disminuciones. Pasamos debajo de toda la cadeneta y realizamos aquí un punto completo. Recuerden que deben pasar nuevamente la aguja. Ahora trabajamos un punto debajo de cada cadeneta. Llegué a las últimas 2 cadenetas. Voy a realizar el último punto acá en la penúltima y el último punto lo vamos a dejar libre. Esta última cadeneta queda libre porque trabajamos una disminución al inicio y repetimos una disminución al final. Entonces pasamos acá debajo de la cadeneta y realizamos aquí el último punto. Finalizamos la vuelta número 10 con un total de 17 puntos. Trabajamos disminución al inicio, disminución al final y aquí pueden contar las cadenetas. Verifiquen que tengan los 17 puntos. Vamos ahora a darle altura a esta orejita. Pasamos el ovillo dentro, ajustamos. Llevamos la hebra y realizamos la vuelta número 11, iniciando también con disminución. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. 1, 2. Realizamos un punto completo. Y trabajamos un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar a las últimas 2. Llegué a las últimas 2 cadenetas, realizamos la disminución en el penúltimo punto, dejando el último punto libre. Finalicé la vuelta número 11 con 15 puntos, realizamos disminución al inicio y disminución al final. Damos altura a esta orejita, pasamos la hebra adentro. Vamos a trabajar la última vuelta, esta es la número 12. Aquí también realizaremos disminución, pero lo vamos a hacer en la tercera cadeneta. Contamos 1, 2 y en la tercera realizamos el punto. Trabajamos un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar a los últimos 3. Llegué a las 3 últimas cadenetas, vamos a realizar acá el último punto, dejando estas 2 libres. Acá cortamos la hebra, realizamos una cadeneta al aire y esta hebra la vamos a esconder debajo de los puntos como realizamos la anterior. Finalicé la vuelta número 12 con 11 puntos, realizamos disminución en la tercera cadeneta al inicio y al final. De ancho quedó con 18 centímetros y medio y de alto 14 centímetros. Vamos a darle un acabado final al borde de la tapa realizando punto bajo torcido.
Iniciamos acá donde está el marcador, realizamos un nudo deslizado, pasamos la aguja en ese punto, tomamos la hebra, pasamos la aguja nuevamente en estos espacios, aquí, pasamos la aguja, tomamos la hebra, damos altura y giramos. Miren que nos queda la hebra torcida, tomamos hebra no por debajo, sino por encima y cerramos el punto. Pasamos la aguja en medio de las dos vueltas, tomamos hebra, damos altura y giramos. Tomamos la hebra y cerramos el punto. Miren cómo queda el borde. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Giramos la aguja, tomamos hebra y cerramos. Acá en las cadenetas vamos a realizar una al inicio, saltamos una cadeneta, realizamos la siguiente, saltamos la cadeneta, realizamos la siguiente. Realizamos acá la última. Vamos a empezar a subir de este lado. Acá realizamos el siguiente, donde está el punto bajo. Aquí. El siguiente lo vamos a hacer acá, en medio del punto, tomando acá la hebra de arriba y la hebra que está acá en la parte de atrás. Acá de este lado el siguiente. Pasamos acá en el centro y en la hebrita de atrás damos altura, giramos, tomamos hebra acá y cerramos. Ya estoy finalizando el borde de la tapa. Te voy a explicar cómo quedó dividida. Desde el punto inicial trabajamos acá 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajando tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Acá en la parte de enfrente realizamos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subiendo tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Acá en la parte plana debemos finalizar también con 8 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a realizar ahora el último. Este lo vamos a hacer acá. Miren que aquí nos queda otro punto. Entonces realizamos este que va a ser el último. Y el cierre de ese lo vamos a hacer acá. Aquí ya podemos ir retirando el marcador. Realizo el cierre del punto pasándolo en el centro de la cadeneta. Aquí realizo punto deslizado. Saco la hebra. Y paso la aguja acá en el espacio donde estaba el marcador. Esta hebra sobrante la vamos a esconder debajo de los puntos como hemos realizado las anteriores.
Ya tenemos la tapa lista. Miren cómo finalizo este punto de bonito. Vamos a acomodar la bolsa para empezar a colocar los herrajes. Voy a estar colocando primero las argollas de 2 centímetros. Vamos a pasarla acá donde están los marcadores de punto. Nos ubicamos en la segunda fila, justo debajo. Acá vamos a tomar 2 puntos, los que están justo debajo del marcador. Colocamos las 2 argollas y aprovecho te muestro lo amplia que quedó la bolsa. Aquí ya podemos retirar los marcadores. Para hacer el cierre yo corté 5 eslabones de esta cadena. Vamos a colocar acá en la argolla. Vamos a estar colocando el broche. Retiramos la parte de abajo. Abrimos acá donde están los dientecitos. Ubicamos el centro de la bolsa. En este caso yo marqué el centro. Lo pueden hacer contando los puntos que están en la base. Acá tenemos 6 puntos. 1, 2, de este lado 1, 2 y miren que ubicamos acá el centro. Yo lo voy a estar colocando aquí. Entonces vamos a ayudarnos con una palita. Ya centré muy bien el broche. Voy a ajustarlo ahora con la ayuda de una pinza. Aquí ustedes pueden coger el alto de la tapa, si quieren que quede más arriba, así, o si quieren que queden acá, un poquito más abajo. Yo la voy a tratar de colocar que quede en el centro, ni muy arriba ni muy abajo. Vamos a ver cómo queda. Vamos a realizar la manigueta. Esta la vamos a trabajar con punto bajo. Iniciamos realizando un nudo deslizado y tejeremos 45 cadenetas. Completé las 45 cadenetas. Si quieren realizar la manigueta un poquito más larga, aquí realizan más cadenetas hasta llegar al largo deseado. Vamos ahora a trabajar la primera vuelta. Giramos la cadeneta y trabajamos en la parte de atrás donde están las lomitas. Comenzamos en la segunda y realizamos acá punto bajo en la siguiente, llegué a la última lomita. Aquí vamos a realizar el último punto, cadeneta de altura y finalicé la primera vuelta con punto bajo, realizando aquí un total de 44 puntos. Vamos a girar la pieza y trabajamos la vuelta número 2 pasando la aguja debajo de la segunda cadeneta completa. La primera será nuestro punto de altura, pasamos debajo de toda la cadeneta y realizamos aquí punto bajo. Ya este proceso es bastante sencillo. Voy a continuar trabajando los puntos hasta llegar al último. Realizo acá el último punto y con este finalizo la vuelta número 2. No voy a realizar más vueltas,
pero si ustedes quieren la manigueta un poquito más ancha, continúan trabajando hasta llegar al ancho deseado. Aquí voy a hacer cadeneta al aire y les voy a dar las medidas. De largo finalizó con 43 centímetros y de ancho 3 centímetros. Vamos a darle forma a la manigueta. Aquí doblamos. Así les debe ir quedando la manigueta. Miren que las cadenetas quedaron una al lado de la otra. Vamos a cerrarla trabajando punto bajo. Pasamos la aguja debajo de toda la cadeneta y de la que está enfrente. Acá a este lado. Aquí tenemos punto de altura. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta y de la que está justo enfrente, que es la que está debajo del punto de altura. Aquí. Tomamos hebra, pasamos por todas, damos altura y aquí cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y de la que está enfrente. Pasamos por todas y realizamos punto bajo. Vamos a realizar acá el último punto. Finalicé la vuelta con punto bajo. Miren cómo queda la manigueta. Miren qué bonita, así se ve en la parte de atrás. Me gusta mucho este modelo porque tiende a quedar redonda. Miren cómo se ve. Aquí ustedes pueden finalizar cortando y escondiendo la hebra, o también pueden realizar una última vuelta con punto deslizado acá debajo de las cadenetas para decorar un poquito y aportar un poco más de firmeza. Si lo desean hacer, realizan cadeneta de altura y pasan la aguja debajo de la primera cadeneta de adelante hacia atrás, así. Toman hebra, dan altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo y aquí deslizan la primera dentro de la que ya tenía. Pasan debajo de la cadeneta de adelante hacia atrás, toman hebra y deslizan. Traten de no apretar mucho los puntos para que no se encoja la manigueta. Así les va a quedar. Al finalizar, cortan y esconden la hebra. Ya finalicé la manigueta. Miren cómo queda el patrón de bonito. Es una manigueta bastante resistente. Miren que no cede mucho. Vamos a estar colocando las argollas. Estas las van a pasar acá en el primer espacio. Entran acá en la primera cadeneta. Esta va a ser la parte derecha. Ya finalizamos todo el proceso de la bolsa. Este sería el resultado. Miren qué preciosa. Es una bolsa económica, espaciosa y muy fácil de realizar. Mira este cambio. Puedes transformar la bolsa y usarla en diferentes ocasiones. Puedes llevarla con la manigueta corta o puedes llevarla manos libres. Te voy a mostrar cómo puedes transformarla. Aquí vas a colocar la cadena y esta la puedes graduar dependiendo del ancho que la quieras. Cierras la bolsa. Y listo. Tienes otra bolsa para otro momento especial.
de alto, finalizó con 23 centímetros de ancho en la base, quedó con 25 centímetros y en la tapa 20 centímetros. Estas medidas pueden variar dependiendo del grosor del material con el que estés trabajando. Hemos llegado al final de la clase. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.